Bueno, esto es importante, porque marqué los inicios de cada capitulación, digamos, ¿cierto? De cada lado. Siempre hemos hablado, y hay una, pues como una reglita no escrita, ¿cierto? Que, que hay algo que se llama el inicio in media res. No sé si han escuchado esa expresión, supongo que sí. Que es el inicio en la mitad del asunto, ¿cierto? Eh, que cuando uno inicia pareciera que los personajes ya tuviesen una vida detrás de ellos, ¿cierto? Que las cosas no empezaron cuando uno pone la primera palabra, sino que esos personajes ya han vivido. In media res, en mitad del asunto, en mitad del cuento, ¿sí? Ese inicio, como decía Ana, que supongo que a eso venía su reclamo, nos dice que es conveniente casi siempre, dar o ir, como decía mi maestro, empezar quemando goma, ¿cierto? Ir directo a los bifes, ir directo al asunto. Yo por eso lo marqué. Pero eh, la pregunta es esta que te tenés que hacer, Ana, y todos los compañeros, es, de toda esta información que vos mostrás, ¿cierto? De todo esto que nos contás, de todo ese recuerdo del personaje diciendo cómo eran los 90, que no era tan fácil porque no había internet, del baile lento, creo que creía que le iban a decir, del baile lento, de llamar por teléfono, poner canciones, bueno, todo eso nos está recordando una época, ¿cierto? Nos está recordando una época. Eh, lo que uno se tiene que preguntar es, esta información que estoy dando aquí, ¿no la podría dar más adelante y de otra manera? Es decir, le tengo que decir al lector que estamos en los años 90 para que el lector entienda que estamos en los años 90. Se lo tengo que avisar. O quizás poniendo estas figuras del Walkman, por ejemplo, que mencionas por aquí, ¿cierto? Y otras más. Por aquí mencionas el Walkman. Puedes mencionar la forma de vestir de esa época. Se puede mencionar, o sea, se pueden mencionar muchas cosas para no decirle al lector, oiga, mire, esto pasó en los 90. Sino que con ciertos indicios que uno le da al lector, el lector lo pueda descubrir. Ah, bueno, estamos en los 90, ¿cierto? O estamos en la época de cuando la gente usaba Walkman y no habían celulares. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, estos, estos párrafos introductorios no siempre están mal, pero hay que saber cuándo ponerlos y cuándo conviene ponerlos y para qué uno los pone. ¿Sí? Insisto, casi siempre, Ana, y esa era tu queja. Pero entonces yo no puedo decir que, ¿cómo fue que dijiste? Yo no puedo hacer como una pintura de lo Ambiental. ambiental, exacto. Sí, claro que la puedes hacer, pero siempre y cuando esa pintura tenga un propósito. Mira, uno en literatura no puede hacer nada por capricho, y es así de sencillo. Cada texto tiene su contexto, cada texto te va a marcar las pautas de lo que tenés que hacer. Y si vos vas a poner un preludio en un cuento, ese preludio tiene que tener un porqué. Pero uno no puede ir poniendo cosas por capricho porque quiero ambientar. No, pero yo lo Sobre todo en la narrativa corta, en el cuento. O sea, la novela sí permite quizás un poquito más que uno se vaya por las ramas y que uno describa paisajes y que uno describa psicologías de los personajes y que uno abra hilos argumentales diferentes. Pero el cuento tiene que ser tan efectivo y tan eficaz que si uno va a hacer un preludio, tiene que tener un porqué. Entonces, insisto, la pregunta que uno se tiene que hacer a la hora de evaluar sus propios textos es, primero, dónde empieza el cuento. Esto es muy común, Ana. O sea, estos inicios son muy comunes, son más comunes de lo que vos crees. Muchas veces, una de las principales tareas de los coordinadores de talleres es decirle a sus talleristas, oiga, mire, este cuento empieza aquí. ¿Sí? No quiere decir que esa información que diste no sirva. Por supuesto que sirve para ambientar. Perdón que alguien está levantando la mano, ya te voy a dar la palabra. No estoy bien. Esa no. información sirve para ambientar. Eh, pero
hay que encontrar la mejor forma de darla. Sí, mira, hay cosas, lo que yo te decía, hay elementos que te pueden marcar una época, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, que las calles estaban repletas de Renault 9, pues uno ya sabe que están en los 90. En los 90 el Renault 9 era el carro del pueblo, ¿cierto? O de Renault 4, si nos vamos a finales de los 80. Si yo digo que las muchachas caminan en esa época que yo usaba, los descaderados, o eso ya después, no sé qué yo usaba en esa época. Uno puede marcar, digamos, uno puede marcar las épocas por la forma de vestir, por los aparatos electrónicos que se usaban, por los lugares, ¿cierto? Por los lugares a los que iba la gente, por el maquillaje que usaban las personas, por los peinados. O sea, uno puede marcar la época por muchas cosas, ¿cierto? No diciendo estamos en la década de los 90. Eso es lo que uno se tiene que preguntar es, esa información que yo estoy dando, si no estuviera, el cuento cambiaría. Y yo les hago, y yo les pido, Ana, sobre todo a ti, pero les pido a todos que hagan un ejercicio. Tachen estos primeros 4 párrafos y lean desde aquí. Y cuéntenme si la historia cambia o no cambia. Y se van a dar cuenta que obviando estos primeros párrafos, la historia se entiende igual. Porque no es necesaria esa información. Además porque Ana, muy astutamente, nos lo va diciendo ya con esas cosas que va metiendo, ¿cierto? Pone a la muchacha a rebonear el cassette con un lapicero, pone al muchacho con un Walkman, y otros, y puede meter más elementos que no marquen la época. Pero hagan el ejercicio, se los pido, hagan el ejercicio. Lean el cuento desde este primer diálogo y díganme si el cuento funciona o no funciona. Para mí el cuento, y por eso marqué todo esto en azul, empieza en este diálogo. Le tengo una mujer preciosa para presentarle, dijo Enrique con emoción. O, bueno, dijo Enrique. Se llama Victoria, está soltera y es como a usted le gusta. Y según usted, ¿cómo es que a mí me gustan, pues? Y ahí empieza la historia, ¿cierto? Ahí es lo que entramos, estamos en media res, en medio del asunto. Ya nos encontramos a estos dos tipos hablando, ¿sí? Ahora, hago otra aclaración. No estoy diciendo para nada que los preludios o los preámbulos o estos textos introductorios a los cuentos no sirvan. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que los cuentos no tienen que tener preámbulos, ni que los cuentos nunca tienen que tener digamos, un párrafo, 2 párrafos introductorios. Estoy diciendo todo texto tiene su contexto. Y casi siempre esa información gratuita que uno pone al principio la puede dar de otra forma a medida que va narrando la historia, ¿sí? Para ponerle un par de ejemplos de lo contrario, los invito a que lean este cuento. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Este cuento se llama... Ahí se los mando. Se los dejo como tarea para que lo lean. Se llama La señora Bixby y el abrigo del coronel, de Roald Dahl. Este cuento empieza son 3 o 4 párrafos introductorios. América es la tierra de la oportunidad para las mujeres, quienes poseedoras ya del alrededor del 85% de la riqueza, y nos empieza a contar un montón de cosas de las mujeres de América, de cómo son los hombres de América, de por qué se divorcian las mujeres y los hombres de América. Y al cuarto capítulo apenas nos dice esto, al cuarto párrafo nos dice esto. La historia se llama Señora Bixby y el abrigo del coronel y su argumento es más o menos el siguiente. Y la historia empieza aquí. Pero, con la diferencia de que cuando ustedes terminen de leer el cuento, se van a dar cuenta, valga la redundancia, de que estos primeros 4 párrafos son fundamentales para que se entienda la historia. Entonces, fíjense, aquí hay un ejemplo de que no es que no se van a escribir introducciones o pintar un paisaje, como dice Ana, sí se puede hacer, pero siempre y cuando mi historia lo amerite. Dicho sea de paso, este es el único cuento de Roald Dahl que tiene una introducción, o que tiene un preludio, como lo queramos llamar. Ningún otro cuento de Roald Dahl tiene un preludio. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el cuento necesita el preludio hay que ponerlo, pero casi nunca lo necesita. Casi nunca. Entonces no es que no se tengan que escribir,
sino que hay que escribirlo es cuando el contexto nos lo pida. Es así de sencillo. Y yo creo que en el contexto del cuento de Ana María no nos está pidiendo una introducción de estas. No nos lo pide, porque toda esta información que tú pones aquí no es que la tengas que borrar, ni es que esté mal, sino que toda esta información que tú pones aquí nos la puedes ir dando de otra forma mediante vas narrando la historia. A medida que vas narrando la historia, toda esa información de los 90, del intercambio romántico, del baile lento, de que nos enviábamos carticas, de que nos llamábamos por teléfono y poníamos canciones para después colgar, toda esa información de lo que hacíamos en los 90 para levantar, nos la puedes ir dando a medida que nos van narrando la historia. No es necesario que nos la entregues así de esta manera, sino que sí se puede dar a medida que la historia va avanzando, a pequeñas pinceladas. O sea, toda esa gran información del principio, dánosla a pequeñas pinceladas a medida que la historia se va desarrollando. Y el lector, recuerda que, mira, una de las cosas que uno nunca puede hacer es subestimar a los lectores. Los lectores no son tontos, y más la gente que le gusta leer, la gente que es asidua leyendo, ya sabe esto, porque son códigos que hemos formado escritores y lectores desde que existe el lenguaje prácticamente, el lenguaje escrito, ¿cierto? Uno ya ha leído tantas cosas, tantas novelas, tantos cuentos, que cuando uno le tiran una pista, uno ya sabe por qué le están dando esa pista, ¿cierto? Cuando uno le dicen, Victoria se puso los audífonos de su Walkman, uno ya sabe dónde está parado. No es necesario que le digan estamos en los 90, no es necesario. Y además, si uno da la información de esta manera, le está permitiendo también al lector participar en la construcción del cuento, que es muy importante, ¿cierto? Pensar en el lector, ¿se acuerdan eso que hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, que yo les mostraba lo que decía Borges sobre el lector? Pensar en el lector es eso, es saber que hay un tipo o una muchacha al otro lado que comparte un mismo lenguaje con nosotros y que está dispuesta a construir la historia con nosotros. Por eso el lector no hay que dárselo todo masticado. El lector hay que pensar en el lector como un tipo inteligente, como la muchacha más leída del mundo, y no subestimarlo, sino que darle, y tampoco darle de menos, pues, cierto. O sea, no hay que darle de más, pues tampoco de menos. O sea, hay que darle lo justo, hay que ser preciso para que se pueda armar la historia, pero que él también tenga incidencia, participación en esa historia. Creo que ese sería el lector ideal en el que uno debería pensar.